En el corazón del Pirineo aragonés, entre montañas que parecen guardar secretos, se levanta un pequeño pueblo lleno de vida y de memoria, el pueblo de Jaca. Todo el paisaje respira armonía, como si el tiempo aquí caminara despacio al ritmo de las montañas. El Puello de Jaca es un pequeño pueblo del Pirineo aragonés, habitado de forma continuada durante siglos. Su trazado, sus casas y el entorno que reflejan una forma de vida ligada a la montaña, al trabajo y al paso del tiempo. Las fotografías conservan la huella de quienes lo habitaron y nos permiten comprender cómo era la vida en un lugar donde la historia se construyó día a día. Cada calle, cada rincón guarda el eco de voces que un día llenaron de vida este lugar. La iglesia San Miguel preside el pueblo desde lo alto, integrada en el paisaje y en la vida cotidiana. Su exterior, sencillo y robusto, es testigo del paso del tiempo y de la fe de quienes la levantaron y la cuidaron generación tras generación. Muy cerca, el cementerio guarda los nombres de quienes formaron parte de esta historia, un lugar de silencio y recuerdo, donde el tiempo se detiene y la memoria permanece. Las calles del Puello de Jaca reflejan una forma de vida sencilla y adaptada al entorno. Las casas, construidas con los materiales del lugar, hablan de un tiempo en que el pueblo era un espacio vivo y compartido. Cada rincón conserva la huella de quienes lo habitaron. Vecinos, familias y generaciones que dieron forma al pueblo tal como lo conocemos hoy. El Puello de Jaca está rodeado de montes y prados que durante siglos sostuvieron la vida del pueblo. Estas tierras proporcionaron pastos, madera y alimentos, marcando el ritmo de las estaciones y el trabajo diario de sus habitantes. Aquí el paisaje no es solo un escenario, sino parte de la historia. Cada sendero, cada ladera, cada pradera formaron carácter de una comunidad acostumbrada al esfuerzo y a la convivencia con la naturaleza. Lugares como el Puello de Jaca nos recuerda que lo más importante no solo es el destino, sino las personas con las que compartimos el camino, aunque sea a través de una pantalla. Este vídeo es muy especial para mí. Quiero dedicarlo a la memoria de Ernest Boix, quien fue mucho más que un seguidor. Fue un gran amigo que este canal me regaló. Ernest, gracias por estar ahí siempre, por tu apoyo y por tu amistad. Y un abrazo inmenso para su mujer, Ana María, que también forma parte de esta comunidad y tuvo la generosidad de compartir conmigo este momento tan difícil. Gracias por estar ahí, Ana María. Este pequeño trozo del Pirineo va por vosotros.